Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero del 2025 marcó el inicio de una nueva etapa en la política estadounidense. Con un discurso centrado en reposicionar a Estados Unidos como actor central en el escenario global, el primer mandatario comenzó su nuevo periodo con una intensa actividad ejecutiva. Solo en su primer día firmó cerca de 100 órdenes ejecutivas, generando reacciones divididas entre respaldo, preocupación y escrutinio institucional. Aunque varias de estas acciones fueron frenadas por los tribunales, la administración Trump dejó muy en claro una agenda definida tanto en el ámbito interno como en el internacional. Sus decisiones reactivaron debates claves sobre comercio, migración, seguridad y equilibrio geopolítico. Al iniciar ahora el segundo año de su presidencia, el primer mandatario enfrenta el desafío de consolidar un legado duradero en un contexto de fuertes divisiones internas y atención constante por parte de la comunidad internacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su Noticiero Nacional, cierre de edición. Gracias por acompañarnos. Les informa José Armando Ronstadt. Este martes, en una inusual aparición en la sala de prensa de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump defendió y destacó durante hora y media los logros de su primer año de gobierno, principalmente en economía, inmigración y política internacional. Anthony Belchi nos tiene más información. El presidente Donald Trump ha hecho balance del primer año tras su regreso a la Casa Blanca. Asegura sin datos que lo respalden que la economía está mejorando con creces, incluso mucho más que cuando dejó el poder en 2021. We had the best economy in the history of our country. But we're blowing it away now. This is where this stuff starts opening up. Pero no ha profundizado más, básicamente porque los precios siguen al alza, afectando los bolsillos de una clase media cada vez más ahogada. Eso sí, ha presumido por haber capturado a Nicolás Maduro y tras insistir en que él merecía el Premio Nobel de la Paz, ha querido acercar posiciones con María Corina Machado. Dice que después de haberle entregado la medalla del Nobel, es posible que la incluyan en el equipo de transición. It's been so nice. And an unbelievably nice woman also did a very incredible thing, as you know, a few days ago. We're talking to her and maybe we can get her involved in some way. Una noticia muy celebrada entre la diáspora venezolana. Muchos no entienden que Delcy Rodríguez fuera la escogida para liderar la transición en Venezuela. Los venezolanos quieren a María Corina Machado, los venezolanos quieren un cambio. Entonces, tal vez ahorita, con digamos la represión, el miedo, han logrado mantener la situación con una calma, una tensa calma. Trump también se ha centrado en la cuestión migratoria, asegurando que sus políticas antiinmigrantes están funcionando, intensificando las redadas por todo el país y cancelando programas migratorios como el TPS o el Parol, y señalando una vez más a los inmigrantes indocumentados como criminales. For the first time in 50 years, we are now seeing reverse migration, where because we're getting all of these illegal people out. People that came in illegally, in many cases they're criminals, in many, many cases. Remember when they used to say that the people that come into our country as immigrants are very nice people. Un discurso, dicen algunos, enfocados en su base, tratando de demostrar que sus políticas contra los migrantes sirven de algo, aunque su objetivo de deportar 1 millón de personas al año aún queda lejos de ser una realidad. La promesa de deportaciones masivas no se ha cumplido. Aunque los seguidores de Trump siguen adoptando su discurso después de 1 año en el cargo, que todo fue culpa de Joe Biden. Si tú entraste ilegalmente, no tienes derecho a estar aquí, o sea, es una realidad. Ahora, ¿quién hay que culpar de eso? Bueno, sobre todo al gobierno de Biden, que le hizo promesas a personas y engañó a personas que no deberían haberlo hecho. O sea, les dio una entrada a los Estados Unidos, pero no tenían una legalidad, es lo que se está viendo ahora. Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. La ofensiva migratoria durante el primer año de la administración Trump ha dejado escenas de arrestos violentos y operativos de alto impacto en varias ciudades del país, principalmente gobernadas por demócratas. En Minneapolis, Chicago, Charlotte, Nueva York y Los Ángeles, entre otras ciudades, las detenciones realizadas por agentes federales han provocado enfrentamientos, protestas y denuncias por el uso excesivo de la fuerza, ya que ha cobrado vidas.
Los operativos en barrios, lugares de trabajo, incluso puerta por puerta, han generado temor no solo entre los inmigrantes, residentes permanentes y ciudadanos también han sido arrestados, ya sea por una confusión o acusados de interferir en los operativos o por grabar a los agentes. Esta situación ha marcado un punto de quiebre en la política migratoria. En solo un año, Estados Unidos eliminó protecciones clave para quienes contaban con estatus legal, ampliando redadas y acelerando procesos de expulsión en todo el país. Rubén Pereira nos tiene un recuento solo de lo que ha sido este año en materia de migración. Durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, Estados Unidos registró un fenómeno inédito. Por primera vez en al menos medio siglo, hubo más personas saliendo del país que entrando. En 2025, la migración neta fue negativa, con un balance de entre menos 10,000 y menos 295,000 personas. El tema de la migración es donde se contraponen dos puntos de vista del país, de las personas que de verdad sienten que la migración es una amenaza a los Estados Unidos versus la gente que piensa que la migración es una fuente de creatividad y de progreso para los Estados Unidos. El endurecimiento migratorio también se refleja en las deportaciones. Datos oficiales señalan que hasta diciembre se realizaron alrededor de 605,000 expulsiones. El presidente ha emitido alrededor de 38 órdenes ejecutivas relacionadas con inmigración, lo que representa el 17% de los 225 decretos presidenciales firmados en un solo año. Hemos visto la terminación de múltiples programas de TPS, hemos visto la terminación del parol humanitario, la cancelación de procesos de no inmigrante o visas de turista para muchos países y recientemente el anuncio de que 75 países van a tener pausado las solicitudes de residencia para personas que se encuentran fuera de Estados Unidos. Aunque los cruces fronterizos cayeron de un pico de 250,000 detenciones en diciembre de 2023, apenas 700 encuentros mensuales entre febrero y noviembre del 2025, la tensión dentro del país ha aumentado. La muerte a tiros de la ciudadana estadounidense Renee Good en Minneapolis durante un operativo migratorio desató protestas y reavivó el debate nacional sobre el uso de la fuerza letal. También la gente está insegura si pueden ir a trabajar, y estamos hablando de ciudadanos americanos donde también tienen miedo, de que si llega la migra los va a arrestar y secuestrarlos. La dureza de la política migratoria también comienza a reflejarse en la opinión pública. Según una encuesta publicada la semana pasada entre los republicanos, la aprobación del presidente Trump en inmigración cayó del 88% en marzo al 76%. Entre la población general, solo el 38% aprueba su manejo del tema, mientras que el 61% lo desaprueba. No hay ninguna estrategia que no sea el cálculo político de que esto es algo que ha ganado votos. Y el problema está que puede ser un cálculo político equivocado a futuro. Mientras la administración del presidente Trump defiende estas medidas migratorias como necesarias para la seguridad del país, las demandas legales y el debate público continúa creciendo. Nadie está arriba de la ley y tenemos que enseñar eso a nuestra comunidad y también a este gobierno, de que estamos unidos y que en la unión está la fuerza. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. La economía fue clave para el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Prometió cambios rápidos, precios más bajos y más empleos. 12 meses después, un año después, las cifras cuentan otra historia. Laura Ortega nos explica. Antes de regresar a la Casa Blanca, Donald Trump prometió que la economía mejoraría prácticamente de la noche a la mañana. Solo era necesario, decía, que él estuviera al frente del gobierno. Vote Trump and your incomes will soar, your savings will grow, young people will be able to afford a home, and we will bring back the American dream bigger, better and stronger than ever before. Bajo el lema de América Primero, Trump también defendió que su política de aranceles haría que las empresas retornaran al país, impulsando la producción nacional en sectores claves como el de la tecnología o el del automotriz. Sin embargo, después de un año de mandato, muchos de esos efectos prometidos no se han materializado. Un análisis del New York Times muestra estos resultados. Los precios de los alimentos y de la energía no bajaron, mientras que la gasolina registró una leve reducción. La industria automotriz y los empleos manufactureros siguen sin el repunte esperado. La bolsa de valores, en cambio, subió un 16%. Y los aranceles trajeron un poco de alivio al déficit comercial y a la deuda, aunque esta sigue creciendo. Aunque sí, es cierto que la inflación se ha moderado. Si vemos desde el punto de vista de la inflación se enfrió respecto a los niveles altos de años anteriores, que tenía 2.7% para el 2025. Hay que apretarse el cinturón porque todo está muy caro.
Carísimo, carísimo. Esa carne está carísima. Sí, toda la carne está imposible. Uno de los pocos alivios ha sido la bajada del precio de la gasolina, un factor que podría tener impacto en otros productos básicos, pero que tampoco se está dando. Cuando baja el precio de la gasolina, eso debe tener un incidente directo sobre la canasta básica porque te baja el precio del transporte. La economía fue la razón por la que la mayoría votó por Donald Trump, pero realmente la situación no ha mejorado en absoluto. Y ese escenario, si no mejora, según algunos, podría pasar factura también en las elecciones de medio término. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Una breve pausa comercial, regresamos con más información. Redadas migratorias, deportaciones, inflación, aranceles y Groenlandia. La polémica durante el primer año del presidente Donald Trump en la Casa Blanca. México envía a Estados Unidos decenas de presos de alta peligrosidad que estaban recluidos en un penal de máxima seguridad. Al regresar, le diremos por qué. Gracias por seguir con nosotros. Para repasar lo que ha sido este primer año del presidente Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca, nos enlazamos con nuestro analista político Ricardo Brown. Ricardo, un discurso bastante largo, un discurso que llevaba un tinte de lo que es Donald Trump, exageraciones en muchos casos, habló de economía, de migración, en fin. ¿Cuál es tu análisis? Mira, mi análisis es que hay resultados mixtos en este primer año del segundo mandato del presidente Trump. Como se señaló en los excelentes reportajes que acabamos de ver, la economía no ha dado los resultados que el presidente había prometido. Hay una percepción entre el electorado, entre el público en Estados Unidos, de que los precios no han bajado y los salarios no han aumentado. Y la percepción en política electoral es realidad. Eso puede perjudicar al Partido Republicano en las elecciones de medio término que se van a llevar a cabo de aquí a 10 meses en noviembre. En relaciones exteriores tenemos que el presidente ha cazado peleas con tradicionales aliados de Estados Unidos, con importantes socios comerciales, como los dos más cercanos, Canadá al norte, México al sur. Ahora tenemos el tema de los aranceles que ha dicho va a imponer a 8 países que se han solidarizado con Dinamarca en el tema de Groenlandia, de estas pretensiones que tiene el presidente de hacerse, de que Estados Unidos se tome posesión de Groenlandia, a pesar de que Dinamarca, que es el país cuya bandera ondea sobre esa isla, que es la más grande del mundo, y los mismos residentes de Groenlandia no están de acuerdo. Ha sido un año turbulento en política nacional, política doméstica. Nos parece que ha pasado un huracán por la Casa Blanca y que no ha sido un año, un huracán que ha durado meses, mucho más del año, años. Quise decir, y al marcar esta fecha tan importante del primer año de este segundo mandato del presidente Trump, tenemos que recordar que le quedan 3 años, así que vamos a esperar otros drásticos cambios en el futuro en política doméstica y política exterior. Ricardo, en el embate migratorio, una vez más el tema que abordó, una vez más con la exageración de que son 25 millones de indocumentados, que él llama los peores de lo peor que hay. Sin embargo, esto ha sido también una gran parte de la polémica en contra de Donald Trump, la forma en que están atacando a las comunidades migrantes. Definitivamente, a mí no me sorprendió que se llevaran a cabo medidas que conducen a una deportación masiva, que sí ha estado ocurriendo. Según la secretaria de Homeland Security, de Seguridad Nacional, fueron deportadas en este primer año de este segundo mandato 600.000 personas, y según ella ha habido algo así como 2 millones de lo que llama deportaciones voluntarias. El presidente y sus allegados durante toda la campaña presidencial del 2024 decían que esto es lo que iba a ocurrir en la Convención Nacional Republicana que se celebró en Milwaukee. Yo recuerdo aquellos letreros que sacaron que decían mass deportation. Lo que no se esperaba, creo yo, definitivamente no lo esperaba
el público es la forma en que se están llevando a cabo estas redadas. Vemos que en algunas de nuestras ciudades agentes federales de ICE, de la patrulla de fronteras, de otras organizaciones de cumplimiento de ley federales, sacan a las personas de los carros, como se señaló en nuestra excelente cobertura, ciudadanos de Estados Unidos naturalizados y ciudadanos de Estados Unidos nacidos aquí han sido capturados en estas redadas, y definitivamente esto pudiera incidir, lo vemos en las encuestas, sobre todo en el voto hispano que fue clave en la victoria de noviembre de 2024 del presidente Trump. Obtuvo la cifra más alta, el porcentaje más alto de cualquier candidato presidencial republicano entre los hispanos. Eso ha mermado y esto puede perjudicar al partido republicano, sobre todo en estados como la Florida. Sí, él lo mencionó varias veces. 30 segundos nada más. La captura de Maduro lo presentó como un logro. Yo creo que ninguna persona sensata le tiene lástima al dictador Nicolás Maduro. Pudiéramos cuestionar la forma en que se llevó a cabo la captura, pero yo personalmente no he derramado una sola gota de lágrimas por el señor Maduro. No sé si eso va a tener algún impacto en el gran evento electoral de este año, que son los midterm elections, las elecciones de medio término. ¿Qué es lo que está por verse? Ricardo Brown, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. Un corte comercial. Regresamos con más información a cierre de edición. Ya están en Estados Unidos decenas de peligrosos reos que envió el gobierno de México. La pregunta es por qué los trasladaron a Estados Unidos y qué les espera. Bajo un fuerte operativo, México envió a Estados Unidos a 37 presuntos criminales antes de que un juez determinase su culpabilidad, mientras que el gobierno defiende la medida como cooperación internacional. Especialistas alertan sobre un precedente peligroso que podría dañar el Estado de Derecho en México. En Tijuana, Baja California, Vicente Calderón nos tiene el siguiente reportaje. Son imágenes del traslado de 37 presuntos miembros del crimen organizado a los que el gobierno mexicano le estaba la cara argumentando presunción de inocencia. Aún así, cuando Estados Unidos exigió se los entregaran, rápidamente México armó un enorme operativo para enviarlos a San Diego, Washington, Nueva York, Houston, Pensilvania y San Antonio. Es completamente ilegal. Son supuestos líderes u operadores criminales como Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, vinculado al cártel del Noreste, y a Armando Gómez, relacionado con el Jalisco Nueva Generación. El secretario de Seguridad Federal anunció el envío en redes sociales y lo justificó casi con las mismas palabras que cuando dio a conocer el primero de estos 3 traslados masivos. Representan una amenaza a la seguridad de nuestro país. En esta ocasión, en su mensaje de X, anunció textualmente: la acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral con pleno respeto a la soberanía nacional. En la Ley de Seguridad Nacional no hay una sola mención a las palabras exilio, expulsión, extradición, destierro. No existen. La ley simplemente no prevé eso. Recalca que no se trata de defender narcotraficantes. Así es como empiezan los regímenes autoritarios, tentando las aguas, estirando las ligas, y permitir esto es de plano claudicar en la existencia del Estado de Derecho en México. Muchos de los trasladados no estaban sentenciados, violando el principio de presunción de inocencia. Algunos, como alias Sagitario, presunto cabecilla del cártel de los Beltrán Leiva, no tenía ni un mes que lo habían detenido en Sinaloa, según las autoridades, con drogas y armas, y el juez dio 4 meses a la fiscalía para que comprobara su culpabilidad. La oposición política en México considera que la administración de Claudia Sheinbaum cede a todas las presiones del equipo de Trump sin lograr apaciguar el país. Están hablando de una reducción de homicidios cuando tenemos la cifra de desaparecidos más alta en la historia, la cifra de extorsiones más alta en la historia. Con esto son ya 92 supuestos narcotraficantes enviados a Estados Unidos con la única condición de que no se les aplique la pena de muerte. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Y en este primer año de la segunda administración del presidente Donald Trump, el lugar que ha sufrido los cambios más dramáticos en Washington, D.C.,
ha sido la Casa Blanca. En la oficina oval, nuevos detalles dorados adornan paredes, techos, puertas y marcos de las ventanas. En el pasillo que va de la Casa Blanca al ala oeste está el Salón de la Fama Presidencial con fotos honrando a exmandatarios, pero destaca la ausencia de Joe Biden, quien fue reemplazado con una imagen de la pluma automática. El histórico Jardín de las Rosas fue pavimentado y rebautizado como el Club del Jardín. Además, también se instalaron nuevos mástiles con banderas y el ala este fue demolida para construir un nuevo salón de baile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en su Noticiero Nacional, cierre de edición. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.